Soy Felipe Izquierdo. Esto es Independencia de Chile, capítulo 20. Es decir, no sé si es el último, no creo. Tengo que tratar un periodo de tiempo histórico de 15 días. Y para 15 días tengo 30 páginas. Realmente, no sé quién puede de la generación nueva tomar la antorcha y leerse completo la historia de Chile de Barros Arana. Yo me lo leí completo, desde la primera página hasta la última página, completo. Entonces, bueno, eso es realmente en meterse en la historia. Si uno lee a Barros Arana, se mete en la historia, se mete en el detalle, se mete... Es mucho más entretenido que cualquier novela de ficción o cualquier película, porque está hecha en un detalle. Se podría decir que esto es parecido a esas películas que dan en Netflix, donde van pasando un montón de cosas. Qué sé yo, la reina Isabel, la reina Isabel con Fernando Aragón. Vi una serial que la interrumpí, pero era impresionante la cantidad de hechos históricos que pasaban, intrigas de palacio, guerras civiles, y así es la historia. Si uno se mete en profundidad, se mete como al periodismo, al que pasó. Si un historiador es profundo, cuando estudia la historia del segundo gobierno de Piñera, va a tener que ver lo que fue la muerte de Camilo Catrillanca, que ayer fui ahora anda todo el mundo con eso, en la televisión, en todas partes. No se ve la equivalencia que yo les decía, la igualdad, como cuando fue la muerte de Duxinger Mackay, del matrimonio. En todo caso, está todo el mundo con eso y ayer estaba en el fútbol, en la final entre Audax y Palestino, y de repente los cabros gritaban: ¡viva la causa mapuche! ¡Viva el compañero Camilo Catrillanca, muerto! Yo iba a gritar: ¡viva Pinochet! Se me ocurrió muy tarde, porque tendría que haberlo dicho. Yo podía haberlo dicho, pero se me ocurrió después. En todo caso, me impresionó el nivel de la gente, cómo está concientizada a través del corazón de que el débil es el bueno, el fuerte es el malo. En general, todos los gobiernos cometen errores, algunos más graves, otros más menos graves. En este caso, este gobierno, que no me gusta, pero bueno, ya. Tenemos que hablar, perdónenme, tenemos que meternos en historia, discúlpenme. Historia. Quedamos en el 19 de marzo. 19 de marzo, en la noche. ¿Qué pasó el 19 de marzo en la noche? Tengo acá en blanco. Vamos a irnos al tiro. Acuérdense que el 19 hubo varios combates. ¿Cuáles eran los combates? Desde Curicó iba huyendo el ejército realista hacia Talca, ¿cierto? Y por este lado iba el ejército patriota tratando de alcanzarlo, obviamente, y de cerrarle el paso, porque la idea es que el ejército realista iba a ir a pasar esto, que esta era la barrera natural, el río Maule. Entonces, si el ejército realista pasaba el río Maule, se hacía fuerte y podía resistir perfectamente cualquier invasión, porque el ejército realista constaba de 4.500 hombres, el ejército patriota constaba de 6.600 hombres, es decir, ya, una superioridad. Por eso es que estaban arrancando. Entonces, aquí había un río, que es el río Claro, y aquí estaba el río Lircay. Y aquí había un monte, un pequeño monte que se llama el Monte Baeza, que está ahora en la ciudad de Rancagua, o sea, la ciudad de Talca de ahora es así. O menos el tamaño. Entonces, creo que llega hasta acá, hasta el cerro. Hasta por ahí llega. ¿Te fijas? Entonces, realmente no es... no hay como verlo en el campo. Hay una población ahí ahora. Pero está el Cerro Baeza. Entonces, se produce acá enfrentamientos constantes. Uno piensa que aquí van pasando, cruzan este río Lircay, lo cruzan
los patriotas aquí lo están cruzando casi en el mismo momento. Entonces los patriotas tienden a atacar, en constantemente estar atacando el flanco izquierdo, que es este flanco que está aquí, de los realistas. Finalmente O'Higgins se tiende en guerrilla para poder tomar los suburbios de Talca. ¿Qué pasa? San Martín ve que se está terminando el día, que falta tiempo para poder hacer una batalla, que no conviene hacer una batalla de noche, es su criterio. Entonces suspende la ofensiva de O'Higgins, que era la segunda división. La segunda división se instala aquí. Y aquí estaba la primera que había llegado ya. Y había una tercera que era la de retaguardia, que se instaló en el cerro con todo el bagaje en esta zona, con todas las municiones y todo. Entonces quedaron puestos en esta como un tren, las tres divisiones. Y aquí en la iglesia vieron los realistas que esa era la posición del ejército al ponerse el sol, porque esto pasó ya a las 6 de la tarde, al ponerse el sol. Entonces se produce la junta de guerra. En la junta de guerra está Osorio con todos sus coroneles. Los coroneles son extraordinarios, súper buenos. Entonces lo que le dicen, tenemos que hacer algo, porque huir hacia el Maule, huir hacia el río Maule, hacia el sur, hacia el Maule, es un riesgo de que nos agarren la mitad de la tropa que está aquí y la otra mitad acá. Entonces los patriotas, si se mueven rápido, nos cortan aquí. Y quedamos con el ejército dividido, los que pudieron cruzar el Maule de los que no pudieron cruzar el Maule. Si nos quedamos encerrados en Talca, vamos a aguantar un sitio. Ya, y ese sitio va a ser la pérdida total del ejército. ¿Por qué? Porque ese sitio se iban a agotar las municiones, no había ningún ejército secundario que estuviera aquí al sur del Maule, solamente habían tropas minúsculas que se habían dejado al sur del Maule para defender y proteger la zona de la frontera, que era limitada con los mapuches, y Talcahuano, la zona marítima, y Talcahuano, Concepción, Chillán, Linares, Parral, Cauquenes, Quirihue, todos esos, Los Ángeles, es un tremendo, la provincia de Concepción era tremenda. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron finalmente, en vez de estar en un sitio y en vez de pasar al sur, que esto era arriesgado y lo otro también, esto era casi seguro, la destrucción con el tiempo, entonces decidieron, por la inspiración, en la instancia de Ordóñez dijo, ataquemos en esta dirección y dispersamos al ejército. Vamos así. Entonces se pusieron en formación para atacar y en eso llegaron los espías. Uno llegó donde San Martín no podía respirar. El otro llegó donde O'Higgins, porque primero llegó uno donde San Martín le dijo hay movimientos de tropas. Entonces San Martín dijo quieren huir. San Martín interpretó que querían irse de Talca a cruzar el Maule. Pero no, lo que estaban haciendo era que querían atacar esto. Entonces San Martín pone la segunda división de O'Higgins, la hace trasladarse hacia acá. Y la primera la hace trasladarse hacia acá, hacia la carretera principal, o sea, el camino principal que va para Santiago. Y los realistas no se imaginaron nunca que esa división se había trasladado hacia acá, hacia el norte puro, del noreste al norte puro, ¿no es cierto? Ya. Y la de O'Higgins se estaba trasladando. Entonces los realistas atacaron en forma directa hacia el cerro Baeza y se encontraron con O'Higgins. Se encontraron con O'Higgins con su división en traslado, llegaron a avisarle y O'Higgins dijo, bueno, ya, pongámonos, había puesto unas fogatas para ver el movimiento de las tropas, pero las tropas realistas eran muy disciplinadas y avanzaron con todo. 4.500 hombres fueron sobre una sola división que tenía 1.500 hombres, que estaba al mando O'Higgins, y O'Higgins aguantó esa embestida brutal, fuertísima, le causó cualquier cantidad de bajas, más de 300 muertos tuvieron los realistas en ese, 200, y unos 100 más durante el resto de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Esta división se fue para acá y quedó ahí. Y no pasó nada, porque como los realistas fueron en esta dirección, fueron así, no se enteraron de que a 100 metros pasaron por aquí, a 100 metros. Y estaba Juan de las Heras, que yo les dije, Juan Gregorio de las Heras,
El apellido es Gregorio de las Heras, el nombre es Juan, que es un héroe argentino que peleó en Chile y fue un héroe de primer nivel, como oficial y todo. Es un gallo de primer nivel. Entonces, se quedó esa división ahí en el camino normal, el camino tradicional, ahí quedaron y sintieron a 100 metros que pasaban los realistas atacando. Y se quedaron todos en silencio, las órdenes de los oficiales en silencio. Y después en silencio se fueron caminando, cruzaron el río Lircay y siguieron hacia el norte. Sacaron 80 kilómetros de ventaja con los realistas. Y aquí quedó la pelotera. Tengo la pelotera aquí, ya nadie me entiende. Pero el tema es el siguiente. Vamos a hacerlo más clarito. Acá está el cerro, acá está San Martín, acá están los bagajes. Entonces, los realistas atacan esta dirección y se encuentran con la división de O'Higgins. El centro de la división de O'Higgins era el 3, el número 3 de Chile, que pierde la mitad de sus hombres. Es tremendo. Ahora, estos de acá dan la vuelta por detrás y pasan a la primera división que estaba aquí, que nadie la había tocado. Y estos que estaban aquí se corrieron en la noche para acá. Entonces esta división quedó y solamente perdió aquí el 3 y después perdió el 8, que era la reserva. Aquí estaba el 8, perdió el 8. Y después el bagaje, toda la bodega, digamos, que estaba ahí con San Martín y el alto mando. Y todo esto se dispersó. Se dispersaron para todos lados, fue una dispersión gigante. Y acá en el río Lircay se dio en la batalla en la noche. Los realistas llegaron hasta aquí y estuvieron bombardeando, o sea, atacando con bayoneta, con todo. Y el Borgoño sacó 12 cañones y se los llevó por este lado. Por este lado ya había unas quebradas en ese río, había unas quebradas muy profundas. Entonces costó, pero lo lograron. O sea, fue una cosa tremenda. Entonces, en el río Lircay, ese río que les muestro ahí, que está cerca de Talca, se encuentra O'Higgins con San Martín. O'Higgins herido por completo, lleno aquí de sangre, perdiendo mucha sangre, y con una bala que le había pasado por el brazo. San Martín no quiere abandonarlo. Está el famoso francés, que era un tipo que se había lucido con Napoleón en Francia, pero después parece que se había relajado y estaba cobarde y no cuidaba mucho su cuerpo, su integridad física, su vida, y también parece que había sido héroe para Francia, no para Chile. Entonces, bueno, salió arrancando y después llegó a Santiago a decir que todo esto era un desastre. Dijimos que en la tarde del 19 de marzo pasan simultáneos el río Lircay. San Martín manda a avalarse con 1.700 de caballería contra la caballería realista, que era 800, que era la mitad. Se produce un combate antes de este desastre o dispersión, llamémoslo así, desastre y dispersión de Cancha Rayada. Entonces, la primera división tenía 4 batallones de infantería, 10 cañones. La segunda división, la que está con O'Higgins, tenía 3 batallones de infantería y 12 cañones. Ahí, como les digo, sufrió el 3, que estaba en el centro, le tocó todo el ataque realista, y después sufrió el 8, el número 8, que estaba con San Martín, y ahí estaba lleno de mulas, lleno de cargamentos, se dispersaron las mulas, se dispersó la munición, las tiendas de campaña, todo quedó botado, hasta banderas, todo quedó botado. Entonces, ese fue el desastre de Cancha Rayada. Hay un montón de detalles, pero no me voy a fijar en los detalles, pero el batallón número 3 está mandado por Agustín López, famoso, que lo hemos nombrado, era un tipo muy valiente. Los Cazadores de los Andes, el batallón número 2, eso era lo que está conformado en la primera división de O'Higgins. Entonces, el batallón de los Cazadores de los Andes lograron pasar por detrás de la ofensiva realista, entre los realistas y Talca, y se van a poner a la división que originalmente era de Quintana, pero Quintana salió arrancando, buscando ayuda, y quedó al mando de Juan Gregorio de las Heras, lo hemos nombrado. Juan Gregorio de las Heras estuvo en muchos combates en la Patria Vieja, muchos combates. Y se destacó sobre todo en el asalto a las fortificaciones de Talcahuano, donde tuvo un comportamiento tipo Arturo Prat, o sea, extraordinario. Entonces, ¿qué pasó? Que al día siguiente se encuentra Osorio con el sol,
sale el sol y está todo. 300 patriotas muertos, 300 realistas muertos. Eh, Ir a recoger toda la cantidad de mulas que estaban dispersas por cualquier campo con municiones, las tiendas de campaña, víveres, y por otro lado estaban los muertos. Entonces, los muertos había que hacer piras funerarias de muertos, unas piras donde iban y tiraban los muertos, otros los enterraban, etcétera. Los que tenían más rango quizás los enterraban, pero resulta que era un trabajo tremendo. Los soldados habían estado sometidos a marchas desde que salieron de Concepción. Y después se encontraron con el ejército patriota cuando ellos llegaron en ofensiva y muy confiados, estaban ya por Curicó, se informan de la realidad de que el ejército patriota consta de 6.600 hombres, un tremendo ejército. Y ellos eran 4.500 a 5.000, por ahí andaban, y entonces tuvieron que retroceder. Entre medio siempre había peleas, hubo batallas, combates, como la de Freire, no, la de Bueras que se quedó aislado, pero después lo fue a salvar Gregorio de las Heras. En general, hubo muchos combates hasta llegar a este de Cancha Rayada, en la noche. No les quedaba a otros realistas que hacer esa ofensiva desesperada, y fue táctica, estratégica, fue todo perfecto para ellos. No tan perfecto porque les quedó toda esa pega, toda esa cantidad de muertos, toda esa cantidad de heridos, pocos patriotas prisioneros. Entonces, bueno, se produce entonces una carrera. Acá está Talca, acá está el río Lircay, donde se encontraron en la noche. A las 6, 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana empiezan a llegar a Quechereguas, a Camarico, a Curicó. Pasan, qué sé yo, 2 días, no me acuerdo exactamente. Chimbarongo, San Fernando, Rancagua, el Cachapoal. Van huyendo hacia el norte. En la zona de Junta era aquí, en Chimbarongo, pero algunos pasaron a San Fernando. ¿Para qué? Para poder juntar en San Fernando otros que estaban dispersos. Ordóñez casi pierde la vida si no es socorrido por tropa que venía atrás en las orillas del río Lircay en la noche, donde se renovó la lucha hasta el amanecer. O'Higgins, con el parque de artillería pasa al Lircay por caminos extraviados, por el lado más hacia la cordillera, en plena noche. Las cureñas no pueden pasar por esas quebradas, pero lo van haciendo a pulso. Los dispersos en grupos de patriotas burlaron la persecución y pasaron al río. San Martín y O'Higgins, con Breyer, que es este francés que les cuento, al otro lado del río llegaban otros oficiales. Llegó José Matías Sapiola a Chimbarongo. Rápidamente se fue a Chimbarongo a buscar dispersos. A las 4 de la mañana, a las 4 p.m., llegó San Martín y O'Higgins a Chimbarongo. O sea, se demoraron todo el día desde Lircay hasta Chimbarongo. O sea, fue un viaje tremendo, muy rápido para ir recogiendo a gente que estaba dispersa. Estamos hablando de 15 días de historia, desde el 19 de marzo, ahora estamos en el 20 de marzo, hasta el 5 de abril. A las 20 horas, O'Higgins sangrando y con fiebre, a caballo, llega a Chimbarongo, y en Chimbarongo es atendido por primera vez por el cirujano que había ahí. El cirujano describe una serie de descripciones: la palidez cadavérica, había perdido litros de sangre, rostro desencajado, ojos abatidos. No había transfusión de sangre en aquella época. Entonces tiene un diálogo el cirujano con San Martín, o sea, con O'Higgins, le dice: ¿sabes qué más? Tú tienes que quedarte aquí en cama y tenemos que llevarte en andas. No, yo tengo que seguir, lo siento. O sea, yo prefiero morir desangrado, pero tengo que recoger a la gente. En este momento la patria se está perdiendo.
y yo no puedo morirme con la patria perdiéndose, yo voy a seguir adelante. El cirujano le insiste que eso es complicado para la salud porque está con la herida abierta. No había un montón de cosas que tenemos ahora médicas. A las 9 p.m., San Martín y O'Higgins en San Fernando, o sea, de Chimbarongo llegaron a San Fernando. Ahí los esperaba Balarce, que era el jefe de la caballería, un argentino, y Freire, con 2.000 soldados que habían conseguido reunir de la dispersión. Zapiola se había adelantado hasta Rancagua para contener a los dispersos. Entonces, llegan aquí y después San Martín y O'Higgins a San Fernando. Aquí ha atendido O'Higgins, a San Fernando. Y otros llegan acá a Rancagua a recoger en Rancagua más dispersos. Ese era Zapiola, me parece, creo que ya, Zapiola. Él es uno de los héroes de Chacabuco, de la caballería argentina. Entonces existe el informe de San Martín. San Martín le manda un informe al director supremo delegado, que era don de la Cruz, Francisco de la Cruz. ¿Qué pasa? Que había habido una junta, acuérdense que había habido una junta, se disolvió la junta para que quedara, en estas circunstancias, cuando ya se supo que venía Osorio atacando, que quedara un solo director supremo, y este director supremo tenía, al ser una persona y de mucha confianza de O'Higgins y de San Martín, y muy bueno, lo demostró en su comportamiento y en su ejecución como director supremo suplente, necesitaban tener una unidad de mando, una unidad de decisiones prácticamente, aunque él igual consultaba. Entonces le manda la información, dice, San Martín, comillas, excelentísimo señor director supremo delegado, acampado el ejército de mi mando en las inmediaciones de Talca, fue batido entre 9 y 10 de la noche de anteayer por el enemigo, que se había concentrado en esa ciudad. Sufrimos una dispersión casi general que me obligó a retirarme a esta villa, donde me hallo reuniendo a mis tropas, con feliz resultado, pues ya cuento con cerca de 4.000 desde Curicó a Pelequén. Es cierto, porque estaba la división que se salvó junto con los Cazadores de los Andes y otra división, o sea, con batallones que iban en la división de O'Higgins que se pasaron en la misma noche a esa división que quedó sin tocar, porque pasaron al lado de los realistas. El 20 de marzo, seguimos al día siguiente, la primera división llega a Camarico, es decir, van más lentos. Estos gallos venían, la mayoría venían desde cerca de Valparaíso, Casablanca, llegaron a Rancagua, se juntaron, tuvieron 2 días de descanso, el 11 y el 12 de marzo, después atacar, fueron en marcha forzada para poder atajar a los realistas, llegaron a Talca, fueron dispersados en Talca. Bueno, y estos no, en la primera edición estaba intacta, y llegó a Quechireguas, Camarico, Curicó, Chimbarongo, así, pero a marcha forzada. Yo calculé, estuve viendo eso, lo vi en Google, estábamos hablando de 50 kilómetros por día, que es muchísimo. Muchísimo. Yo hice expediciones a 40 kilómetros por día y quedé los pies molidos, todo cansado, no me podía levantar. Imagínense, y estos venían caminando desde Valparaíso. Seguían caminando, y después llegaron hasta Talca, tuvieron la noche entera así, con los fusiles así, en silencio, y avanzando de a poco. Pasaron el río Licay, etc. Entonces, la primera división, que es la que se salvó intacta, llegó a Camarico. Después de tomar 1 hora de descanso, nuevamente están en marcha. Encontraron mulas, justo por casualidad encontraron unas mulas dispersas, que no sé cómo pasaron los ríos, pero había mulas patriotas que llegaron allá. Y las mulas tenían municiones de cañón, entonces fue fantástico porque Blanco Encalada tenía 12 cañones y los 12 cañones estaban sin munición. Entonces, al tener munición los cañones, que encontraron estas mulas que querían, no sé por qué instinto, se fueron para el norte, podrían haberse ido para el sur, para cualquier lado, se fueron para el norte las mulas, con la munición de cañón. Entonces ahí pudo poner, Gregorio de las Heras, pudo poner a los cañones a los lados y atrás, como una protección.
después fusileros, y después el grueso de la división hacia adentro se iban renovando los fusileros, pero los cañones, es decir, 4 cañones aquí, 4 cañones al otro lado y otros 4 que iban por atrás. Era una C, 2 cañones, o sea, 4 cañones y 4 cañones al fondo, para proteger la división de un ataque. Pero no fue necesario eso. ¿Por qué? Porque los realistas, como les cuento, al día siguiente tuvieron tanto que ver, tantas cosas. Osorio quedó también, estaban cansados, tuvieron que darle descanso a la tropa y el desastre se vio como un éxito casi total. Había que dar un remate a eso y ahí salió el famoso Primo de Rivera, salió con una división a tratar de encontrar, porque ahí supo, pasando el CAI, supo por los chismes de soldados que habían quedado rezagados, de que había una división entera patriota intacta y que iba avanzando hacia el norte. Entonces, Primo de Rivera dijo, vamos a ir a buscarla, vamos a, como dicen los españoles, pues vamos a por ella. Pero resulta que no fue tan fácil, porque habían sacado 80 kilómetros de ventaja. 80 es una cantidad enorme de caminar. O sea, la división patriota, yo no sé cómo pudieron rendir tanto en la caminata. A las 5 p.m. llegan a Quechereguas del día 20. Dio 6 horas de descanso, comieron, llevaban 80 horas de caminata y sin dormir. Ya estaban en el 21, 22. A la 1 de la mañana continuó la marcha con la luz de la luna. Al amanecer divisó Curicó y no quiso que la tropa entrara a Curicó porque podía relajarse la disciplina y podía haber deserción. Pasaron viendo Curicó por el este, mirando Curicó. Siguieron caminando. Y tenían que caminar porque si los españoles, los realistas, avanzaban con furia, los alcanzaban. Y se liquidaba, la independencia se liquidaba, porque esta división era la salvación. A pesar de todos los dispersos que habían reunido en San Fernando, en Chimbarongo, en Rancagua, esta era la división intacta, con el grueso de la tropa. 80 horas de caminata y sin dormir. Yo no sé cómo. Yo no lo entiendo. O sea, como les digo, ya la experiencia mía de 40 horas es que uno queda muerto. O sea, 40 kilómetros, perdón. Una noche entera. 40 kilómetros uno queda muerto. Un día entero, muerto. Estos gallos caminaban 50 kilómetros cada 24 horas. Sin dormir, descansando. De repente comían lo que podían encontrar de comida. Entonces fue Juan Gregorio de las Heras extraordinario. Además tuvo problemas de disciplina, entonces tuvo que fusilar. Tuvo que fusilar. Tuvo que fusilar a algunos soldados para poder mantener porque ya era como la tropa de Napoleón. Napoleón, cuando era joven, antes de ser emperador, antes de ser primer cónsul, él fue el jefe del ejército de francés que contenía que estaba deteniendo al ejército austríaco. El ejército austríaco eran como 800.000 hombres, de línea perfecta, unos uniformes maravillosos, todo perfecto. Y Napoleón se encuentra con 30.000 gallos en harapo, sin moral, desmoralizados, con poca munición, sin nada, con poca comida. Y Napoleón les dice, o sea, Bonaparte, antes de ser Napoleón, les dice, ¡vamos! Y los arenga, vamos a llegar hasta Viena. Y llegó hasta Viena. A los confines de Viena firmaron la paz. ¿Cómo lo hizo? Marcha forzada, marcha forzada, marcha forzada. Atacaba a un ejército y después marchaba y atacaba a otro ejército. Y los austríacos pensaban que habían 2 ejércitos que estaban atacando, y era uno que había atacado a uno, hizo marcha forzada y atacó al otro. Bueno, este es Juan Gregorio de las Heras y su gente. Maravilloso. En Tinguiririca se encuentra con la caballería de Bueras y llega el 21 de marzo al anochecer a San Fernando. Es decir, desde Talca, el 19 de la noche, 20
21. En 2 días llega a San Fernando. En 2 días llega a San Fernando. 21 de marzo. Y al mismo tiempo, el 21 de marzo, llegan a Santiago los primeros fugitivos, los que venían huyendo de este desastre, a comunicar a Santiago los desastres, lo terrible que había sido. Solo las eras. Ya. ¿Qué pasó en Santiago? Llegó primero un gallo a mata caballo al, donde estaba el gobierno, donde estaba este supremo director suplente. Y le dice que a la cagada, perdimos, estamos liquidados. Entonces, dice, lo que primero que tengo que hacer es parar, poner una tropa que esté en qué sé yo, donde cruzan el río Maipo, ahí, atrapar a los gallos, porque no quiero que esto se difunda, no quiero que baje la moral del pueblo y la moral de las milicias que había en Santiago, etc. Yo quiero mantener la moral alta. Entonces mandó poner un destacamento en los llanos de Maipo para atajar a los que venían huyendo, para atrapar a los fugitivos. Pero resulta que habían unos fugitivos de alta alcurnia, como don Santiago Arcos, el auditor de guerra, don Bernardo Monteagudo, que fue el que mandó matar a Manuel Rodríguez. Y fue un problemático el gallo. Dispersos de la caballería. Era sábado santo. O sea que el viernes santo había sido en la huida. El jueves santo fue en la batalla de Cancha Rayada. Y la gente salió de los templos llena de perplejidad, volvían a orar, volvían a los templos a orar, y otros patriotas de cierta fortuna empezaron a empacar su platería labrada y otros objetos de valor, y empezaron a pelearse, o sea, a tratar de tener toda la cantidad de mulas y de caballos para poder pasar la cordillera. Entonces las mulas estaban escasas porque le habían regalado antes en forma generosa a San Martín mulas y caballos, etc. Entonces Santiago Arcos finalmente llegó al paraíso, después de haber dejado esta sensación de derrota, que era uno de los 10, menos de los 10, de los 5 que estaban en el mando del ejército, Santiago Arcos. Entonces llegó a Valparaíso y empezó a sembrar la desesperación en Valparaíso. Y el gobernador de Valparaíso lo quiere detener finalmente porque el gallo quería pasarse a un barco para huir. No me acuerdo si lo detiene o no lo detiene. Luis de la Cruz, que es el director supremo, suplente, encerrado en su oficina, dirigía órdenes que enfrentaban la situación. El tipo en ningún momento se dio por derrotado ni dijo voy a irme para Mendoza. No, el gallo se quedó ahí, porque era de la línea de San Martín y de la línea de O'Higgins. Era amigo de O'Higgins, don Luis de la Cruz. Los caudales fiscales, igual, por si acaso, saquémoslos, dejémoslos aquí, en caja, tengamos las mulas precisas aquí en este patio interior, las mulas, las cajas, para si es que la situación realmente es terrible, vamos a llevarnos los caudales fiscales. Igual el gallo estaba tratando era una situación complicadísima. Mandó fortificar la Angostura de Paine, que era la idea que tenía Carrera, que nunca la llevó a cabo, ahora también. Estuvieron 3 días, gente trabajando allá con un ingeniero, gente que trabajaba en la construcción del canal San Carlos, se fueron a la Angostura de Paine, donde ahora está el Monticello, no sé cómo se llama, nunca he ido. Ya. Y ahí estuvieron 3 días, hasta que llegó un informe de San Martín donde dio instrucciones de lo que él quería. Tuvo 3 días que estuvieron construyendo y el plan de San Martín era: vamos a enfrentar a los realistas cara a cara en terreno descubierto. No tenemos nada que estar dando señales de debilidad. Vamos a ir y vamos a atacar a los realistas. Esa era la idea de San Martín. Magnífica idea. No quedarse ahí derrotado.
Pidió al gobernador de Valparaíso envíe el batallón Infantes de la Patria. El batallón Infantes de la Patria había quedado en Valparaíso, como había tanta tropa, tenían 6.600 soldados, quedó el batallón y en el fondo fue una reserva, porque fue fundamental y clave en la batalla. Entonces, en la batalla de Maipú, el batallón de los Infantes de la Patria, que era formado, era el antiguo batallón de los Pardos, donde había mulatos, había gallos muy mestizos, que había negros, gente que tenía condición social muy baja. Entonces, este batallón, que fue estupendo, se portó muy bien siempre, y con 4 piezas de artillería que llegaron a Santiago, que estaban ahí en Valparaíso. En las localidades de San Felipe, Los Andes, Melipilla, Quillota, en todas esas localidades, San Felipe, Los Andes, Melipilla, Quillota, que están cerca, reunión de milicias que vengan a Santiago. También llegaron de La Ligua y de Petorca. Entonces puso un letrero escrito, don Luis de la Cruz, que dijo: si el enemigo obtiene la victoria, la ha de comprar cara. Si el enemigo obtiene la victoria, la ha de comprar cara. El ministro Sañartu envía un mensajero para buscar a O'Higgins. Porque Sañartu, que es el ministro del Interior, que tiene que ver con la seguridad pública, con el orden, entre otras cosas, el Ministerio del Interior hasta el día de hoy es igual. Entonces, Sañartu se da cuenta de que si no viene San Martín o O'Higgins en persona a Santiago, se puede producir una debacle, una anarquía. Entonces manda a un mensajero a buscar a O'Higgins. Se sentía que había un bando que estaba aprovechándose de la situación, los elementos anárquicos, que son los carrerinos, comandados por Manuel Rodríguez. Entonces, don Luis de la Cruz reunió una junta de corporaciones, a la junta de corporaciones, el domingo 22, domingo de resurrección, 22 de marzo, a 2 días del desastre de Cancha Rayada. Están todos en silencio y todos con mucha pena, mucha tristeza, porque se habían hecho las ilusiones del Chile independiente. La idea de la independencia había calado profundo en un 80% de la gente, después de lo que fue el gobierno de Marcó del Pont. Entonces estaban ahí y todos desanimados. Se reunió una junta de corporaciones, ¿cierto? Y Breyer, que era este francés que había huido estando con San Martín y O'Higgins herido, dejó a O'Higgins herido. Y San Martín le dijo: yo no voy a dejar nunca a mi amigo O'Higgins herido, y más encima que él es el jefe de esta nación. No lo voy a dejar solo. Se quedó San Martín ahí. O'Higgins estaba muy maltrecho. Eso fue en el río Lircay. Entonces Breyer habló como testigo y dijo: estamos liquidados. Esto fue una sorpresa en la noche, hay una dispersión total del ejército, hay una desmoralización, realmente estamos liquidados. Entonces se le enfrentó Tomás Guido, este argentino que había sido secretario de Pueyrredón y que era el embajador de Argentina en Chile. Le dijo: por ningún motivo, no estamos perdidos, tenemos que levantarnos y luchar hasta el final, qué sé yo. ¿Ya? Ese fue Tomás Guido. Maravilloso. Y se inflama el patriotismo. El director supremo siguió en actividades. Ordenó apresar a las familias que huían. Entonces puso destacamentos en Colina, hay una portezuelo de Colina que se llama, que es una estrechez que hay ahí. En esa época se pasaba por ahí. Puso en la cuesta Chacabuco y otros en los Andes. 3 destacamentos para atajar a las familias que iban huyendo. No, señor, usted vuelve para Santiago, no tiene pasaporte, tiene que tener la autorización del gobernador. Bueno, así era como la Unión Soviética, eso siempre se tenía, había que tener pasaporte para ir a lugares que estaban dentro del imperio, lugares cercanos incluso. Y orden de capturar a los dispersos, acusándolos de
de deserción, es decir, una acusación muy grave, que puede ser incluso motivo de fusilamiento. Primo de Rivera se adelantó con una división hasta Quecheregua y las eras estaban en Chimbarongo. O sea, imagínense el pique que se mandó. Aquí fue el problema al norte, acá estaba la primera división. Subió, pero fue por el norte, Quecheregua, Camarico, Curicó, Chimbarongo. Estaba aquí, en Chimbarongo, cuando recién llegó a Camarico persiguiéndolo. O sea, faltaba Curicó y Chimbarongo. Tenían en total, como les dije, 80 kilómetros de ventaja. Entonces, este gallo, que era un oficial joven de español, 100% español y con ese apellido que después fue famoso en el siglo XX. Se adelantó con una división hasta Camarico. La resistencia que tuvo Higgins había significado un 40% de las bajas de los realistas al aguantar el choque en esa noche. Y los realistas habían perdido también a un oficial muy importante, que era don Juan José Campillo, y 5 oficiales. Solo el 25 de marzo, pudo salir el ejército completo, el ejército realista. El 25 de marzo pudo salir el ejército realista completo. El 27 estaba en Chimbarongo. El 28 en San Fernando. Y habían dejado los campos encharcados, todas las acequias, los canales de regadío fueron abiertos para que el agua se fuera a los campos y quedara todo un barrial. Entonces quedaron todos los campos encharcados. Se llevaban hasta las gallinas para el norte. Todos se lo llevaban en la huida. Después, pero Santiago Hueras era el que estaba a la retaguardia patriota. Los patriotas huían, trataban de reconcentrarse, trataban de buscar a los dispersos, y estaba Santiago Hueras atacando, retrocediendo. Bueno, Santiago Hueras era un tipo tremendo. Igual que Freire, los dos gallos eran de caballería, eran tremendos. Después, el 30 de marzo se produce un combate en el Cachapoal, acá. O sea, ya estamos en el 30 de marzo, estamos acá, cruzando el Cachapoal. O sea, el ejército realista va con empuje, va cada vez, empieza lento, aquí va lento, va poniéndose más rápido, y llega acá. Pero antes de llegar acá, hasta aquí, antes de llegar al río. Y ahí manda unos 10 gallos que van a mirar cómo es esto, el cruce del río, 10 dragones, y se encuentra con Molina. Y Molina le gustaba la pelea, así que más encima tenía 170 a caballo. No, perdón, 70 no 170, 70 jinetes. Y los persigue a estos 10, y estos 10 van huyendo y se encuentran con el grueso de los dragones, que eran 250. Entonces había 250 caballos y estos eran 70. Y van con un empuje y lo hacen retroceder. Entonces se establece una victoria pequeña, una victoria casi insignificante, pero llevaron los trofeos, lo que encontraron del enemigo, lo llevaron y contaron esto, y esto ayudó a que los patriotas tomaran optimismo. Ese pequeño combate a orillas del Cachapoal. Al mismo tiempo, entonces, como dijimos, aquí se reunieron en Chimbarongo, San Martín y O'Higgins, después llegaron a San Fernando, después pasaron a Rancagua y llegaron a Santiago. Pero vamos a ver eso en un momento. Todavía no llegan a Santiago, pero antes de que lleguen a Santiago, están pasando cosas muy raras. En todas partes. Estoy viendo la luz aquí, espérate. En todas partes. Chucha, ahí la dejo nomás. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Que se corre la bola del desastre de Cancha Rayada, y
Imagínense dónde saltó la pelota. En Illapel. En Illapel había una comunidad indígena que había un pueblo que era indígena, en el río. Entonces, estaban los hacendados, la gente eh, rica, estaba en la iglesia, y de repente llegan una turba de indios con palas, picos, con, qué sé yo, asadones, todas esas cosas en el fondo no son armas, sino que son elementos de labranza, pero llegan ahí y empieza a saltar la sangre por todos lados. El cura estaba haciendo la misa, finalmente tiene que parar la misa, y los gallos salen arrancando por la sacristía, por otros lados, y los indios toman toda la iglesia y después toman el pueblo de Illapel. Entonces había un hacendado que se llamaba Miguel Irarrázaval. Entonces Miguel Irarrázaval, que tenía una hacienda grande, se organiza a su gente, los arenga, les dice: vamos a atacar a estos indios que se creen realistas y que están haciendo estos desórdenes, y han matado, no sé, mataron 2 o 3 personas. Entonces ya, vamos. Y se produjo un enfrentamiento entre todos los indios y como pequeño contingente miliciano que organizó don Miguel Irarrázaval, y ganó. Entonces, pero en Copiapó también, en Huasco, había unos españoles que supieron esto y empezaron a decir: bueno, están perdidos los patriotas, entonces levantemos al pueblo a favor del rey. Entonces hubo un conato. Un conato significa un intento de rebelión en Copiapó y Huasco, por los españoles residentes que eran dueños de fortunas, que después pasaron a ser fortunas criollas, y después con el tiempo llegaron a ser una aristocracia propia en Copiapó, que llegó a tener tanto poder que desafió a Santiago, y fue la revolución o guerra civil, la guerra civil, mejor dicho, del 1859 contra Manuel Montt. Impresionante, pero así era Copiapó, fue ganando cada vez más fuerza. También eso fue un conato, no alcanzó a llegar a un éxito. Entonces, también había problemas en el Valle de Aconcagua, lo que significa que tenía que llegar O'Higgins, tenía que llegar San Martín a Santiago, tenía que haber una organización, porque había incluso rebeliones de los más postergados que se identificaban con el rey, curiosamente, porque la aristocracia se identificaba con la patria. Osorio seguía avanzando. Osorio, el 31 de marzo, Osorio pasa el Cachapoal, pasa todo el tren de artillería y se va a acampar a 3 leguas al norte, es decir, en Graneros, que está antes de llegar a la angostura de Paine. Graneros. Al frente, en la misma carretera, está la Compañía, es un pueblo, está Graneros, la Compañía, y hacia la cordillera están los monjes trapenses. Si quieren ir a los monjes trapenses, tienen que ir el domingo, pasar el domingo a las 8 o 9 de la mañana a la misa, y vale la pena. Bueno, en ese combate que se produjo en el norte chico, en Illapel, Miguel Irarrázaval mató a 2 de estos indios y capturó a 44 prisioneros. Es decir, había cierta situación de anarquía, porque se veía que no había poder. En Chile, hasta el día de hoy, el chileno necesita contención y necesita poder del Estado, porque lamentablemente cuando no existe, se producen una serie de cosas como lo que vimos nosotros en el terremoto del 25F en Concepción, donde no había gente necesitada. Entraron a robarse plasmas y a robarse equipos de música y esas cosas, de Almacenes París, de Falabella, cuando si tú tienes emergencia en tu casa y estás con problemas, estás justificado de robar. Yo pienso que es verdad eso. Si tú tienes niños con hambre, tú estás de ir a robarte unos kilos de arroz y de lenteja, obviamente. Pero en este caso en Chile fueron a robar plasma. Fue una vergüenza mundial. El mundo entero miró cómo era el
El roto chileno. Espantoso, atroz. Bueno, 25 de marzo. Y hay que ver cómo fue después el terremoto en Japón. ¡Qué belleza! Los japoneses, todos así en oración, en silencio, para retirar los cuerpos. Ni un saqueo, ni una cosa. Un nivel de civilización de los japoneses muy arriba. Y nosotros abajo. 25 de marzo. Bueras, encargado de la avanzada, ¿no es cierto? Llegaban los campesinos y le ofrecían fruta, le ofrecían víveres. Al ejército patriota que se iba retirando, le ofrecían animales, ovejas, para que las faenaban inmediatamente. O sea, la oveja le cortaba el pescuezo, la despellejaban y al fuego y se la comían entero. Entonces, las donaciones de ganado, de fruta, de verdura, muchas, de legumbres. En Rancagua son tantos los acopios, llegaron a juntar tantas víveres que le regalaron los campesinos y los hacendados, de todo, de pueblo bajo y aristocracia. Que había tanto que, bueno, Santiago Hueras, que era el último que iba quedando en esta retirada, llegó y tuvo que prenderle fuego a todo eso, porque no podía dejárselo al enemigo. Así era la solidaridad de toda la zona, precisamente del Maule a Santiago, del Maule a Cachapoal, súper buena onda, porque habían sido la zona de rebelión patriota, en contraposición a lo que era del Maule para el sur, que era una zona de rebelión realista, popular, en los dos términos. El 29 de marzo, San Martín está en los llanos del Maipo y hace un discurso elogioso para los oficiales que se mantuvieron y que recogieron gente, fueron hasta los campos más remotos a recoger su gente dispersa. Y al mismo tiempo hace en el discurso habla muy duro de Breyer, de Santiago Arcos y de Monteagudo, por tipos que fueron a sembrar el derrotismo y que huían sin pelear. Entonces los pone en ridículo. El 27 de marzo, en los llanos del Maipo, como les digo, con 2.000 hombres de los dispersos que se habían reunido entre Chimbarongo, San Fernando, Rancagua, y ahora cruzaban y estaban cerca de Santiago, estos 2.000. Y la división de Juan Gregorio de las Heras, que iba marchando detrás, y se iban a juntar a estos dos cuerpos de ejército para juntar un solo ejército. O'Higgins llegó a Santiago a reunir recursos. Pero ¿qué pasó? Pasaron cosas entre medio, pasaron cosas. Santiago no llegaba a O'Higgins todavía, entonces Manuel Rodríguez acusa que se está mintiendo y dice: San Martín está muerto, O'Higgins está muerto, esta es una derrota total, tenemos que armar a la gente, al pueblo, y juntarnos, y todo eso famoso grito: aún hay patria, ciudadano, ¿cierto? Son puras mentiras y demuestra sus cualidades, Manuel Rodríguez, de líder, activista, bolchevique, jacobino, y enardece a las multitudes. Y va y dice: hay que hacer una asamblea. Entonces, como está todo el pueblo enardecido, este director supremo, suplente, amigo de O'Higgins, que quería el orden, dijo: lo que hay que hacer ahora no es reprimirlos, porque eso va a ser peor, voy a unirme a ellos. Entonces se hizo esta asamblea de corporaciones por segunda vez, y ahí pidieron una turba de gente que era partidaria de los Carrera, era partidario de José Miguel Carrera y de Manuel Rodríguez, y gritaban: Manuel Rodríguez, director supremo, que se compartiera el cargo, y se llegó a compartir. Don Luis de la Cruz compartió el cargo con Manuel Rodríguez como jefe del Estado. Eso fue durante 24 horas. Lo positivo de todo esto: Manuel Rodríguez hizo una actividad tremenda en todos los barrios y hubo un enardecimiento de
del espíritu patriótico, lo único positivo. Armó, después llegó y fue con la gente a donde estaban los arsenales, donde estaban las armas. Estaba ahí Joaquín Prieto, que estaba a cargo de del mando de la ciudad. Le dijo, no, oye, fíjate, tenía sus soldados ahí apuntando, y al final Joaquín Prieto dijo, ya, bueno, pasen. Y entraron Manuel Rodríguez le regaló fusiles, pistolas, sables a todo el pueblo, y eso no se vio nunca más. Se perdieron en los barrios de Santiago, en los barrios bajos de Santiago. Y él juntó 200 hombres que eran de buen nivel, de gente más bien aristocrática, clase media de esa época. Entonces hay unos apellidos que son notables, porque después uno ve esos apellidos en Chile. Hay el apellido Serrano, por ejemplo, había 3 serranos ahí metidos. Entonces eran como los más exaltados, loquitos, no sé, eran como especiales. Y ahí 200 se armaron, cada uno con una tercerola, que es un fusil corto de caballería, una espada y dos pistolas, bien armados pero sin uniforme. Y estos húsares de la muerte no participaron más que después en la persecución del enemigo, no tuvieron más participación que esa. Hay que entender que Rodríguez había sido tratado muy bien por San Martín. Rodríguez era un tipo que tenía un carácter que no podía pertenecer al ejército. Entonces Manuel Rodríguez era un tipo complicado. Entonces, San Martín, cuando se portó mal en San Fernando, lo llevaron preso porque ha hecho abuso en San Fernando. Lo llevaron de San Martín lo perdona y lo pone como auditor del ejército. Y del auditor del ejército se pierde por 3 días sin permiso. Entonces después San Martín le dice, ¿sabes qué más? Ándate como embajador de Chile a Buenos Aires. Lo manda, le dice San Martín. Entonces ahí el gallo estaba yéndose a Buenos Aires cuando llega la voz de que se había perdido una batalla y que el ejército estaba disperso. Entonces esa es la labor, lo que hizo Manuel Rodríguez. Y después los ingleses residentes en Valparaíso ofrecieron un pelotón de voluntarios, los mismos ingleses. O'Higgins, el 22 de marzo, recibe carta de Luis de la Cruz. O'Higgins estaba en Rancagua y estaba muy mal físicamente. Entonces el cirujano le dice, llega la carta de Luis de la Cruz, le dice Luis de la Cruz, por favor, quiero que tú te hagas presente en Santiago, porque va a quedar la escoba, porque el pueblo es muy anárquico y necesitamos un hombre que llegues tú con tu autoridad y te impongas. Y O'Higgins está así, muriéndose, con un desangramiento tremendo, había perdido mucha sangre, y el cirujano, que era otro ahora que lo atendía, le dijo, por favor, no, es un riesgo de muerte esto, si te vas a Santiago. ¿Y qué es lo que hizo O'Higgins? Tomó un caballo y se fue la noche entera galopando. De Rancagua, galopando. Después se encuentra con Miguel Sañartu en la mañana, que lo lleva en carroza, porque Miguel Sañartu lo fue a buscar en carroza. A las 4 a.m. llega a Santiago, a las 4 de la mañana llega a Santiago, a reunirse con De la Cruz. Van a despertar a Luis de la Cruz, que está durmiendo. Llega O'Higgins, todo manchado en sangre, habiendo galopado toda una noche y todo un día en la carroza, y conversando con el ministro del Interior, y no había llegado a Santiago desde que se fue al sitio de Talcahuano, o sea, meses que no había estado en Santiago. Llegó a Santiago O'Higgins en la noche. Habló ahí con el director supremo, su amigo Luis de la Cruz, director supremo suplente, y O'Higgins dice, ¿cómo es esto que esté mandando Manuel Rodríguez? Este gallo es un caótico. Sí, le contaron, mira, sacaron armas del arsenal. Pero eso no sirve para nada. Claro, no servía para nada. O'Higgins sabía que para poder derrotar a los realistas tenía que haber un ejército organizado, disciplinado a nivel europeo. Bueno, porque los jefes eran de nivel europeo, los jefes del ejército realista. Entonces pide que se haga una nueva asamblea de corporaciones, la tercera. La primera fue al saber la noticia, la segunda fue la que pidió Manuel Rodríguez.
donde se nombró a Manuel Rodríguez con Luis de la Cruz por 24 horas, mandaron en Chile, Manuel Rodríguez y Luis de la Cruz. Llega O'Higgins herido, en la noche a las 4 de la mañana, a las 12 del día, se hace la reunión, la tercera reunión de las corporaciones, donde estaban ahí, qué sé yo, todos los funcionarios públicos y los empresarios de la minería, los representantes de la agricultura, del comercio, pues, todo eso. Esas son las corporaciones. Y bueno, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Es una cosa épica, porque están todos ahí, llega O'Higgins apenas y se sienta, habla Sañartu y O'Higgins se para y da un discurso. Como les digo, cadavérico, da un discurso. Y todos los que están ahí lo ovacionaron. Lo ovacionaron. Porque O'Higgins vieron que el gallo era él era la patria. Él era la patria. Lo ovacionaron. Y empieza O'Higgins con mucha calma, como firme, era tranquilo, firme, ordenado. O'Higgins dio un excelente resultado en todas las medidas que tomó. Los amigos ingleses de Santiago, que después siguieron siendo amigos de O'Higgins, porque tenías O'Higgins y San Martín, los dos tenían inclinación a hacerse amigos de europeos, porque ellos eran de mentalidad europea. Entonces, como que sus amigos, los amigos de San Martín y los amigos de O'Higgins eran ingleses, qué sé yo. Y no lo hacían por arribismo, no era porque los ingleses, no, era porque eran de igual a igual, se entendían. Los ingleses ahí, cuando llegó O'Higgins, se pusieron con donaciones, unos comerciantes ingleses, dos, que no tengo los nombres aquí, pero famosos. El día 25 de la tarde llega San Martín a Santiago y lee un discurso. O sea, no lee, sino que pronuncia un discurso. San Martín. Llega la multitud. Llega la multitud. San Martín se para en el balcón del Palacio de Gobierno y les grita: chilenos, una de esas casualidades que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir a nuestro ejército un contraste. Era natural que un golpe que era un golpe que jamás esperabais, y la incertidumbre os hiciese vacilar. Pero ya es tiempo de que volváis sobre vosotros mismos y observéis que el ejército de la patria se sostiene con gloria al frente del enemigo, que nuestros compañeros de armas se reúnen apresuradamente y que son inagotables los recursos de nuestro patriotismo. Me presento a ustedes asegurados del estado ventajoso de nuestra suerte y regresando muy en breve a nuestro cuartel. O sea, fue a hablar a la gente y regresaba al acuartelamiento general. Tendré la felicidad de concurrir a dar un día de gloria a la América del Sur. Estaba seguro, vamos a tener un día de gloria, una batalla de gloria a la América del Sur. Eso era. Se fue haciendo desde que llegó Breyer, desde que llegó este otro Arco, Santiago Arco, y el Monteagudo, esos tres grandes en su jerarquía, que llegaron cobardemente a esparcir la noticia, el desánimo, el desaliento, algunos que se iban para Mendoza. Entonces Luis de la Cruz detiene a los fugados, llama a las milicias de Melipilla, de Valparaíso, de Quillota, de La Ligua, de Petorca, etc. Milicias, vengan para acá. San Felipe, Los Andes, vengan a Santiago. Acudan las milicias. Las milicias eran gallos que andaban con un cuchillo, con una lanza. Eran gente de campo, nada más. Después se produce todo el día de la anarquía con Manuel Rodríguez,
que va dice, aún hay patria, ciudadano. Sirvió eso, punto positivo de enardecer más el espíritu patriótico. La gente fue a buscar las armas, pero después se fueron a sus casas, en sus barrios, y ahí quedaron las armas. Y esas armas no había cómo reemplazarlas, pero O'Higgins apenas llega a Santiago, toma el mando, después de meses que había estado en Concepción peleando contra Ordóñez, tratando de tomar Talcahuano, y ahí O'Higgins empieza a dar decretos. Por ejemplo, manda un contingente a buscar, porque se había llegado, dice que llegaron justo a tiempo 1000 fusiles que venían desde Buenos Aires, que habían cruzado la cordillera y estaban en los Andes. Entonces, manda un destacamento a buscar los 1000 fusiles. Y así van dándose cosas. El 2 y el 3 de abril está el ejército reunido, la primera división que había huido de Cancha Rayada, llegó intacta, súper agotado, súper cansado, porque hicieron en pocos días toda esa cantidad de kilómetros. Estaban los que se habían reunido en Rancagua, San Fernando, Chimbarongo, y juntaron en total 5.000 hombres, más de 5.000 hombres, 5.500, 700. Había una buena cantidad de tropas. Y San Martín inmediatamente los hace formar, manda a Santiago, o sea, manda un emisario a Santiago y O'Higgins le dice, mira, te tengo un regalo, porque justo habían hecho un montón, habían trabajado, hace unos meses atrás había llegado un cargamento de telas, y esas telas las trabajaron en Santiago las mujeres como voluntarias y tenían un montón de uniformes, miles de uniformes, no de oficiales, pero de tropas. Entonces la tropa se vistió con uniformes nuevos. Eso le levantó la moral. Y se empezaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar en los llanos del Maipo. ¿Dónde eso? Donde estuve yo ayer. Estuve yo en el estadio palestino. Ahí pasa la gran avenida por un lado, está la autopista, esa zona. Cerrillos, toda esa zona. Ahí estaban y cuando estaba ahí miraba, claro, se ve lejano, es un tremendo llano, que ahora es ciudad. En esa época era un llano. O sea, la ciudad llegaba hasta, desde julio, más o menos, por el lado sur, por el lado norte llegaría hasta donde ahora es un poco más allá de la Vega nomás. Entonces eso era lo que era Santiago. Entonces una ciudad pequeña, y tenía todos los cultivos cerca del Mapocho, y todavía no se había inaugurado el Canal San Carlos. El Canal San Carlos significó que todos esos llanos se llenaron de cultivos, hasta que después se llenaron de poblaciones. ¿Cuándo se llenaron de poblaciones? En la década del 60, 70, 80, 90, hace 50 años. Pero antes de eso había campos regados por todos lados. Igual Las Condes, en la década del 30, 40, llegaba en la ciudad de Santiago llegaba al Canal San Carlos, donde está ahora el metro Tobalaba. Hasta ahí llegaba. Entonces, del metro Tobalaba hasta La Rayana era puro campo. Y a mí me tocó vivir en ese campo, porque era campo. Yo viví con campesinos cuando era niño, era todo de campo. Yo viví en el campo, me crié en el campo, porque era puro campo. Lo que es ahora el Alto Las Condes, todo eso era puro campo. Bueno, llegan los cañones de Valparaíso, y en Santiago sacan los cañones que había dejado Marcó el Pont en el fuerte de Santa Lucía. Habían otros cañones por ahí, vamos recogiendo cañones, necesitamos tener superioridad de artillería. Total, 4.700 hombres, 9 batallones de infantería, de batallones chicos, de 200, 300 hombres, 8 escuadrones de caballería, que hacían un total de 1.700 de caballería, y 3 brigadas de artilleros. 3 brigadas de artilleros. Ahora, los realistas también tenían 3 brigadas de artilleros, pero tenían menos cañones. Yo no sé por qué. Si capturaron cañones en Cancha Rayada, no sé por qué llevaron tan pocos cañones. Llevaron 12 cañones. Y los patriotas tenían 21 cañones. 27, dicen otros.
entre 21 y 27, harto. Y los otros eran 12. O sea, estábamos duplicando a los realistas en cañones. Y en caballería también los duplicábamos. Entonces, era muy auspicioso lo que podía pasar en la batalla que se venía. Los realistas nuevamente estaban cegados, nuevamente estaban con el orgullo, con la soberbia, la prepotencia, los coroneles, pensando que después de este desastre de Cancha Rayada no habían podido reorganizarse. Estaban con la imagen de lo que había sido la Patria Vieja. La Patria Vieja era un ejército desordenado, sin moral, sin entusiasmo. Ahora no, estamos en la Patria Nueva. Ahora estamos con el Bielsa. ¿Cuál es Bielsa? San Martín, es Bielsa. Tiene ahí el sacatrote. Y está O'Higgins, que da la vida por la cuestión, sangrando ahí en Santiago, dando instrucciones en el Palacio de Gobierno, herido, después de haber estado 100 horas arriba de caballo, de otros distintos medios de movilización, herido, recogiendo gente. Increíble, no, O'Higgins, increíble, el máximo héroe, es el máximo héroe. Esa cuestión, hay que imaginarse lo que es eso. A todo esto dicen, O'Higgins y San Martín no se ponen de acuerdo, porque O'Higgins dice, si perdemos esta batalla, yo me voy a quedar en Chile a pelear. San Martín le dice, bueno, te respeto. Yo me voy a ir a Mendoza. Entonces, O'Higgins manda poner víveres y municiones, víveres y también paja y alimentos para el caballo, para los caballos, en distintos puntos. Por decir, La Ligua. Después, más allá, qué sé yo, en el Valle del Limarí, después fueron como varios puestos. Los Vilos, que hay para el norte, hay distintos lugares donde uno puede ir dejando. Entonces fue dejando víveres para una huida hacia Copiapó. O sea, hacia Copiapó, en realidad. Coquimbo, Copiapó. Entonces, O'Higgins se iba a quedar peleando en el norte, con su gente, con el ejército de Chile. Y el ejército de los Andes, en caso de desastre, se iba a volver a Mendoza. Entonces, como previsores los dos, San Martín puso en el portezuelo de Colina, después puso en la costa de Chacabuco, después en los Andes, después no me acuerdo cómo se llamaba, etcétera, etcétera. 3, 4, 5, 10 puestos para huir a Mendoza, San Martín. Lógico, había que salvar a la gente después de una derrota. Eso puede decir un gallo coach así tipo motivador, pero esa cuestión es como decretar, porque ahora se ocupa mucho esa palabra, decretar, estar decretando que iban a perder. No, ellos decían, vamos a ganar, pero por si acaso, dejemos eso para atrás, porque la experiencia ya ha indicado que había sido así, que no había que estar... además, San Martín, después de lo que le pasó en Cancha Rayada, al lado de Talca, que tenía un tremendo ejército y quedó disperso el ejército, lo volvió a recuperar, pero perdió porque ahora estábamos con 4.700 hombres y antes eran 6.600. O sea, hay un montón de gente que quedó por ahí botada, dispersa. Entonces, lo que logró recuperar fue eso. Pero después se le unieron más, se fueron más de 5.000 los que pelearon en Maipú. En esos días, en un día, en 2 días. San Martín comprendió el plan de Osorio. Vamos a decir lo que pasó. Rápidamente. Por no dar la lata, rápidamente, ¿qué pasó? Ya Osorio pasó Rancagua, pasó la Angostura de Paine y se encuentra con el río Maipo. Acá está el río Maipo. ¿Y qué es lo que hay? Acá hay un río que se llama un cerro que se llama el Cerro Negro, que uno lo ve cuando pasa la carretera, ahora pasa la 5 acá. Y aquí está el Cerro Chena. ¿Se han fijado que está el Cerro Chena? Y aquí está San Bernardo. San Bernardo. Entonces, el camino iba por acá. ¿Y qué es lo que hace Osorio? Osorio se va por acá, por Viluco. Viluco se llama así. Luco. Viluco, está muy mal escrito. Viluco está acá. Y uno llega a Isla de Maipo. Entonces voy a tener que hacerlo mejor, más claro, porque no está bien.
¿Qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería hacer Osorio? Un movimiento táctico que él se la juraba muy linda. El movimiento táctico es así. Acá está Santiago. Ahí está Santiago. Este es el camino que va a Santiago, por los llanos del Maipo, puro llano. Aquí está el Cerro Chena, y aquí está San Bernardo. San Bernardo era una cosa de guasitos nomás, ¿cierto? Aquí está el Cerro Chena. Entonces, en vez de irse por acá y enfrentarse aquí, en este punto, que sería como la Gran Avenida, no sé qué metro, por ahí, ¿me entienden? O sea, la ruta 5 Norte que llega a Santiago, la 5, la ruta 5, 5 se llama, ya me olvidé. Ya, bueno. Y aquí se iba a enfrentar la batalla. Entonces, en vez de hacerlo así, Osorio se fue por acá, pasó por Viluco, y aquí había otros cerros, que eran los cerros de la Calera, y esto se llama Isla de Maipo. Entonces fue por acá, bordeando estos cerros, acá está Talagante, entonces se fue por acá, con la intención de ir hacia acá, donde está el camino que va a Valparaíso. Está el camino a Valparaíso. Entonces la idea era situarse aquí. Osorio quería situarse en el camino a Valparaíso, para poder tener retirada por Lo Prado, retirada. Entonces este era el plan. Y O'Higgins, o sea, San Martín entendió, porque todo esto estaba lleno de espías, entonces, lleno de... o sea, lo que quería hacer Osorio era una ridiculez, sorprender a San Martín. ¿Cómo lo iba a sorprender? Bueno, por otro lado, los generales decían, los coroneles españoles decían, estos gallos están liquidados, no tienen espíritu, no tienen gente. O sea, estaban subestimando al enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cuestión... todo estaba lleno de guerrilla. O sea, hay que entender que esto no era tranquilo. Iba avanzando el ejército realista y tenía disparos. O sea, todo el día había disparos por los guerrilleros patriotas. Entonces, vamos llegando a Maipú, es así. Vamos llegando a Maipú. Acá está Santiago, el Santiago antiguo. Acá están los cerros de la Calera. Acá está Talagante. Acá está esto es Isla de Maipo. Acá va el río, esta es Isla de Maipo. Entonces, cruzaron por Isla de Maipo y se fueron hacia acá. Y aquí estaba San Martín. Entonces, San Martín, al saber el plan, va a enfrentarlo aquí, a cortarle el paso, para que no llegue acá, donde está el camino a Valparaíso. Entonces, el camino a Valparaíso, lo que quería Osorio era llegar al camino a Valparaíso. Ni cagando iba a alcanzar, porque se le iba a interponer San Martín. Ahora, todo esto, pues tengo que verlo eso en detalle. Vamos a verlo ahora. O'Higgins, con fiebre y herido, desplegó una actividad frenética, serena y segura, organizando en la ciudad milicias, centinelas, desplegó distintas vigilancias de centinelas, cava fosas y trincheras con Joaquín Prieto, que era el encargado de la parte militar de Santiago. Fosas y trincheras en el lado occidental, o sea, por donde se va hacia Valparaíso, y en el lado sur, hacia lo que se va hacia Rancagua. Manda a buscar cargamento de armas de los Andes para reemplazar las armas regaladas indiscretamente por Manuel Rodríguez. Noche del 4 de abril. La noche del 4 de abril, los enemigos van... el entusiasta, el primo de Rivera, sale con una división a ocupar Santiago. Entonces, han ido por lo que es Isla de Maipo. A este lado, al lado izquierdo, ven Talagante, que era un poblado. Y van ellos yendo hacia la hacienda de los Pejos. Pero antes de llegar a la hacienda de los Pejos, acampan en la noche, con acción de las guerrillas que están molestando todo el rato a las guerrillas patriotas. Y ahí mandan en la noche o sea, lo pidió
este gallo Primo de Rivera, que era y cansó más a los hombres. Hay que tener en cuenta que los patriotas tenían la ventaja de haber llegado antes y de haber tenido 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de la tropa que llegó, pero por lo menos mínimo 2 días de entrenamiento, de comer, de ponerse uniformes nuevos y en el fondo descansar, un entrenamiento, pero estáis descansando. En cambio, los realistas todo el rato a marchas forzadas, como eh, queriendo evitar de que los patriotas se reorganicen, pero los patriotas se reorganizaron a la velocidad del rayo, porque esta cuestión estamos hablando de 15 días. Desde Cancha Rayada hasta Maipú son 15 días, nada más. Entonces, va en la noche este hombre y pierde el camino en la oscuridad y tiene que volver. Más cansada la tropa todavía, la tropa realista, más cansada. Tropa buena, tropa disciplinada, pero cansada. San Martín entonces se va hacia el poniente a tratar de atajar a... Pero antes él hace una cosa, va con O'Brien y con el Blacker Dalbe, que era el ingeniero francés. Se disfrazan de campesinos, van con un prismat, con una anteojo de larga vista. ¿Cómo se llamaban esos? Los prismáticos, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, y se van y audazmente a 500 metros donde va avanzando el ejército en la mañana del 5, en la mañana del 5 de abril, un día despejado, estupendo, pero ya, no, antes de que salga el sol, a las 6 de la mañana, y lo ve con el catalejo, lo ve y lo ven los tres ven con el catalejo y San Martín dice, este gallo lo creía, es un inepto, en verdad, porque estaba haciendo desgastar a la tropa para un enfrentamiento, dando una vuelta, un rodeo así, en vez de irse derecho a enfrentarse con San Martín, hace un rodeo queriendo burlarlo. ¿De cuándo lo va a burlar a San Martín con todas las guerrillas? Llega a un territorio que está todo el rato a las noticias, todos los días, todo el mundo está preocupado de lo que está pasando. En Santiago están rezando. Hostigado por las guerrillas patriotas desde que pasó el Maipo, acampó en el caserío de Calera de Tango, en Isla de Maipo. Ahí había esta Calera de Tango, hay dos Caleras de Tango en el fondo, la que está para este lado, hacia el lado donde está la carretera, y hay otra que estaba antes, que era hacia la Isla de Maipo, donde estaba don Francisco Ruiz Tagle, y que había sido el que nombraron, después de Chacabuco, lo nombraron presidente de Chile, por unos 2 o 3 días estuvo el presidente encargado del orden, Francisco Ruiz Tagle, y recibió en su hacienda muy bien a los realistas. Después San Martín lo perdonó, ni dijo nada, no comentó nada. San Martín era discreto, perdonaba y listo, se acabó. El 4 de abril se dirige a Los Pejos sin poder pasar más allá. La hacienda de Los Pejos. Todos los movimientos del enemigo parecían dirigidos a doblar en distancia nuestra derecha, dice San Martín. Amenazar la capital, está San Martín, amenazar la capital, poder cortarnos las comunicaciones con Aconcagua y asegurarse la retirada a Valparaíso. En Santiago, los patricios realistas y patriotas temían el saqueo de la plebe. O'Higgins, herido y con fiebre, siguió con su actividad y reunió cuanto se necesitaba para el ejército. Concentraba las milicias que llegaban de Aconcagua, del norte, de la costa, mantenía el orden interior mediante patrullas, repartía centinelas, etc. Fortificó los distintos lugares de entrada a la capital, que decían algunos esto es exagerado, ¿no? Y realmente lo quisieron hacer los realistas, pero no pudieron porque se perdieron en la noche y se desgastó la tropa. Los dos ejércitos durmieron entonces separados por 6 kilómetros. Por 6 kilómetros. Entonces, para hacer un bosquejo de cómo es eso, lo de Maipú es así. Es así. Acá está la hacienda Los Pejos. Casas buenas, un corredor de 300 metros con murallas de adobe, y de aquí empieza a surgir una
una especie de triángulo de lomas. Acá está el templo votivo Maipú, y aquí hay otras lomas. Entonces, en estas lomas se ubicó el ejército patriota, se fue ubicando, y en estas lomas se ubicó el ejército realista, con una lomita acá, donde está un sector aquí. Y esto era un plano, esto era un llano. Entonces, había una primera división, una segunda división y una tercera división. Y los realistas tenían esta era la primera división, la segunda, el centro y la tercera. Habían 3 y 3 divisiones. La superioridad, la caballería a un costado y a otro costado lo puso San Martín. Esta es la batalla de San Martín. Osorio pone también las caballerías a los lados. Es decir, esto es como un partido de ajedrez donde los dos enrocan, los dos hacen juegos iguales. Entonces lo que empieza San Martín empieza a bombardear para sacarlo de estas posiciones durante media hora, pero no hubo caso. A todo esto, cuando llegaron los realistas a ocupar estas posiciones, habían disparos desde las guerrillas. Cuando cuando los patriotas que venían de los cerrillos de la Gran Avenida, esa zona, venían hacia acá, hacia Maipú, ocuparon estas lomas, también estaban bajo tiroteo. Todo esto no hubo un momento de silencio. Uno se imagina que están las tropas ahí y se van a enfrentar. No, todo el rato y media hora disparando la artillería patriota. Entonces, la extrema izquierda está Primo de Rivera. Tengo que volver a hacerlo. No me queda otra. Tengo que volver a hacerlo. Entonces, a este lado está Primo de Rivera. Después está Morla, acá. Y acá Ordóñez. Acá los patriotas tienen estas 3 y entonces comienzan acá las baterías a atacar. Tenían 2 baterías acá en los extremos y había una batería atrás, donde estaba la reserva, y aquí estaba San Martín, con su batería de reserva, del Ejército de los Andes. Estas eran baterías del Ejército de Chile. Y aquí estaban, se me olvida, porque esto yo lo leí hace un tiempo, estaban distribuidos distintos batallones. En el caso de los realistas estaba Primo de Rivera, ¿no es cierto?, que era el que Primo de Rivera mandaba aquí, ¿no es cierto?, con los granaderos. Tenía granaderos, que era la caballería, tenía 4 cañones, mucho menos cañones que acá. Aquí habían 12, no sé cuántos, habían más, los patriotas. Cañones, dragones de la frontera, o sea, la caballería. En el centro estaba el batallón Burgos, que era español, puro, muy bueno. Estaba el Arequipa, que era peruano, y 4 cañones. Después aquí también habían 4 cañones. Y en Ordóñez estaba el batallón Concepción, que era bueno también. El infante de Don Carlos, que era español, el infante Don Carlos. Y después los lanceros del rey y caballerías. Los lanceros del rey, dragones de Arequipa, lanceros del rey. En realidad, el ejército realista estaba más flaco, más débil que este ejército, que el patriota. El ejército realista también estaba más, había tenido más marcha. Este había tenido tiempo de recuperarse y de robustecer su energía. Entonces, se producen ataques en este sentido. En este sentido se producen ataques permanentes porque Primo de Rivera era más lanzado y se ataca. Y aquí hay contraataques. Y en los contraataques gana la caballería patriota le gana a la caballería realista. Entonces, estas zonas quedan a la defensiva muy débiles. En cambio, acá lo que hace San Martín es atacar a Ordóñez. Y Ordóñez en un momento determinado contraataca. Y al contraatacar hace que los patriotas vuelvan. Y al huir los patriotas hacia sus posiciones originales, se siente una sensación de triunfo realista. Entonces, en ese momento, Ordóñez manda a atacar la retaguardia y manda perseguir a los patriotas hacia acá, pero aquí estaba Borgoño. Entonces, Borgoño les mandó la artillería con metralla. La metralla es una cosa
maricona terrible. O sea, la metralla son pequeñas bolitas de acero, de fierro, que se disparan, entonces es como la escopeta, que sale un montón de perdigones. Son perdigones más grandes. Hace mucho daño en la infantería. Y por otro lado estaba aquí la caballería Habían dos grandes aquí, Bueras y Freire, como caballería, en el flanco izquierdo de San Martín. Y estos atacaron como un rayo para acá. Entonces obligaron a tener que retroceder. Y San Martín manda desde acá regimientos, el 3, regimientos de Chile, los manda hacia acá a armarse, a reforzar para hacer que Ordóñez colapsara y retrocediera. Al retroceder Ordóñez iban a retroceder los otros dos. El centro estaba sin ataque. Pero ¿qué pasó? Que este movimiento diagonal hace que Osorio, que está aquí, mande a reforzar este lugar con los que tiene acá, que es el Arequipa, los regimientos de Arequipa que tiene acá, no me acuerdo cuál era el otro. En general, lo que tenía aquí, buenos regimientos, todos eran buenos, hacia acá. Y de acá, finalmente, logran cortar esta parte los patriotas y tienen que retirarse y se concentra la pelea en el centro. Tanto así que Osorio pide a Primo Rivera que vaya a apoyar el centro. Por lo tanto, abandona los cañones. Y entonces este flanco queda desprotegido y se concentra todo en el centro. Entonces ahí San Martín manda la reserva al centro. Entonces todo se concentra aquí en una batalla campal de media hora. Donde finalmente cede. Y dice, San Martín dice, ¿dónde lo encuentro esto? Tengo tanto escrito que no puedo leerlo porque si no me voy a aburrir. Más o menos estoy resumiendo el asunto. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, dice San Martín después dice, nunca se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. Pero también puede asegurarse que jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. Nunca se había visto eso. Fue una carnicería total. 1.500 hombres realistas muertos contra 800 patriotas. 1.500 realistas heridos, más todo el resto prisioneros. Los patriotas, un montón de heridos y prisioneros, tantos heridos y tantos prisioneros de realistas que eran una carga después, durante semanas y meses. Después, fue un momento en que esto empezó a las 12 del día, la batalla en forma. A las 2:15 cede la línea realista que aguantaba, cede. ¿Y hacia dónde van? Se van en retirada hacia la hacienda de Los Espejos. En la hacienda de Los Espejos se organizan, van con 2 cañones, lograron rescatar 2 cañones de la refriega, ponen estos 2 cañones en la entrada de la hacienda, que era una entrada con 300 metros con dobles murallones de adobe, y ahí llega el regimiento Coquimbo, que era de la reserva, que lo mandó Osorio a definir la batalla, y el Coquimbo con infantes de la patria. Estos infantes de la patria, estos morenos, entraron, los negros, los morenos entraron a barrer con el Burgo, y con el infante Don Carlos, con todos los españoles, entraron a barrer. Entonces, fue una mortandad gigante, fue una pelea, o sea, fue una batalla que los detalles son inmensos, pero no me voy a meter en los detalles porque, bueno, ahí
pusieron una bandera blanca. Entonces llegaron todos los patriotas, llegaron y cuando estaban ya por entrar a las casas, habían puesto como troneras todas las casas la casa patronal, más las otras casas, que son las casas de los inquilinos, más los galpones, más las bodegas. Todo eso fue armado como troneras, estaban ahí resistiendo, porque la voluntad de lucha de los realistas era total, y de los soldados, que eran soldados chilenos, entrenados, que siempre habían luchado, y los españoles también, que estaban ahí, 2 batallones españoles de 900, 1800 españoles de tropas de línea que gritaban: el Burgos nunca ha sido vencido, siempre vencedor, jamás vencido. Estaba siendo arrollado. Entonces el Burgos se retiró Primo de Rivera, se retiró Ordóñez. En todos esos momentos se retiraron todos hacia los espejos a resistir. Y lo que cuentan, cómo se retiraron en forma tan ordenada. Entre medio estábamos, desde los flancos, estaba Manuel Blanco Encalada con 12 cañones y estaba Borgoño con otros 12 cañones. Entonces desde los flancos 12 cañones y 12 cañones apuntando hacia la retirada de los realistas, bombardeándolo, y ellos retirándose en forma ordenada, luchando en todo momento contra las hordas de los criollos chilenos enardecidos, que ahí sacaron toda esa manera de pelear que tiene el chileno terrible. Vamos metiendo, cuchillando la caballería, y muere Santiago Hueras entre medio, va Freire por el flanco. Llegan a la retaguardia, la caballería, la retaguardia empiezan a cuchillar, los tipos van igual, ordenadamente, disciplinadamente, con mística, para resistir. Y con esa bandera blanca, que fue un engaño, disparan esos 2 cañones, disparan la metralla. La mitad del batallón Coquimbo muerto, que eran como 200 y tantos, 100 muertos, de un viaje. Fuego de fusilería inmediatamente. Entonces se enfurecen todos. El soldado chileno se enfurece y dice: este es un engaño, es una cosa pérfida, nos engañaron con esa bandera de rendición, y saltan las tapias y empieza una lucha frenética. Llegan a las cureñas, toman los cañones, empiezan a entrar a las casas y se arman los tiroteos en la casa. Eso empezó a las 15 horas. 16 horas, 17, 18, 1, 2, 3, 4 horas de pelea. 4 horas de guerra incesante. Impresionante. Muertos, 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 lleno de muertos por todos lados. Todos quemándose, todo hecho pebre. Y a las 6 de la tarde, victoria total. Pero a las 2:15, O'Higgins estaba en la mañana esperando algún ataque a Santiago, deja al mando a un coronel de milicia, y él va con 1000 milicianos, que eran guasos, y llega a las 2:15. En el momento llega, después de haber hecho una serie de cosas, a las 10:30 de la mañana, pasa revista, dejó una serie de cosas que tenía que hacer en Santiago. Y a las 11:30 de la mañana va con sus milicianos y llega a las 2 de la tarde al campo de batalla donde estaba San Martín. O'Higgins ve dónde está el alto mando, que está en una pequeña colina. Se había adelantado, San Martín estaba atrás, se adelantó. Esta fue la batalla de San Martín. Impresionante. Y ahí O'Higgins llega con sus 1000 milicianos, que sirvieron, porque eran gallos que llevaban lazos para atrapar a los que iban fugándose, y eso fue lo que hicieron después. Entonces, a las 2:15 llega O'Higgins, y O'Higgins va y lo abraza a San Martín, le dice: gloria al Salvador de Chile, con lágrimas en los ojos, emocionado, O'Higgins. Y San Martín le dice: nunca en Chile se va a olvidar a este hombre que llega en estas condiciones con refuerzo al combate. Llegaba O'Higgins sin haber descansado nunca desde Cancha Rayada, de haber enfrentado al grueso del ejército en Cancha Rayada en la noche. Bueno,
Entonces finalmente llega O'Higgins, llega Blanco Encalada con sus 12 cañones, llega Borgoño con sus 12 cañones, se instalan y empiezan a bombardear el reducto de Los Pejos, y el reducto de Los Pejos aguanta 4 horas. Ordóñez, Morgado, Morla, Primo de Rivera, fantástico. ¿Y qué pasó con Osorio? Osorio apenas vio que se quebró la resistencia en el primer encuentro, en la batalla misma. Como ve que se pierde la artillería y se pierde la caballería, reúne un séquito, un grupo de 250 dragones y, y sale por el lado de Talagante hacia, o sea, por decir, hacia el camino a Talagante, pero después dobla hacia Pudahuel y llega a Pudahuel y de ahí se mete la cuesta Lo Prado, que ahora hay un túnel, antes había una cuesta, túneles de recién de Eduardo Frei Montalva, la cuesta Lo Prado. Pero San Martín ve ese movimiento y están ya tomando muchos prisioneros, agarran y le dicen, ¿quién es el que va allá? Le dicen, no, ese es Osorio. ¿Y cómo sabes? Porque el que lleva poncho blanco. Era el único que llevaba poncho blanco de todos los que estaban ahí, de los 10.000 hombres que estaban peleando. Y ahí iba con su guardia, Osorio, huyendo hacia el camino a Valparaíso. Entonces San Martín le dice a uno de ellos, a O'Brien, le dice, O'Brien, anda a buscarlo. Y O'Brien va con 130, la mitad de lo que llevaba Osorio, pero están con unas ganas de pelear fantástico. Entonces, ve que Osorio va subiendo por la cuesta normal y hay una cuesta antigua que va por el lado norte, va por arriba de los cerros y llega a Curacaví. Entonces llegó O'Brien a Curacaví y lo esperó en Curacaví para cerrarle el paso a Osorio. Pero Osorio, al bajar sin saber que lo estaban persiguiendo, Osorio, al llegar al plano, antes de llegar a Curacaví, por la cuesta de Lo Prado, dice, vámonos por María Elena se llama, que en esa época existía, hasta Melipilla. Y de Melipilla vamos a irnos por la costa hasta el sur, vamos a irnos por tierra hasta Talcahuano. Y a todo esto, este O'Brien se cansó de esperar, dijo, parece que me equivoqué. Entonces se adelanta hacia el camino normal y ahí se encuentra con campesinos y dice, no, los campesinos dicen, no, se acaban de pasar hace 2 horas que se fueron para allá. Unos caballerías realistas. Ah, ya, los siguió. Llegaron a lo que son ahora las rocas de Santo Domingo, pero iba avanzando Osorio más rápido y llegó a Pucalemu, al sur de las rocas de Santo Domingo. Y ahí mientras estaban durmiendo, la mayoría dijo, no tenemos cómo reponer caballos, están estropeados los caballos, voy a ir con 60. Tomó 60, los de más alto rango, iba él con algunos gallos de alto rango también, pero no los grandes, sino que otros. Y ahí siguió con 60 huyendo en 6, 7 días que fueron tremendos porque un Eguiluz, que era un guerrillero patriota, lo fue persiguiendo en todo su... en cada vez que durmió, que iba durmiendo, cruzaron el Itata, lo fue persiguiendo hasta el Maule, hasta Constitución, que se llamaba en esa época Nuevo Bilbao. Hasta ahí lo persiguió Eguiluz. Y Osorio llegó a Concepción con 30, 40, menos de 30, porque 40 quedaron prisioneros de Eguiluz. Y entre medio llegó este O'Brien y encontró a los otros que estaban ahí, casi 200 hombres, y se rendieron al tiro, los gallos, ya listo, se lo llevó para allá. Después habían otros que huyeron con... se me olvida el nombre, pero bueno, que en realidad yo estoy tratando de ser más resumido, no sé cuánto llevo. Y llega, todo esto no lo he tratado, cuestiones que no puedo alcanzar a hablar tanta cosa. Y fíjense, son 15 días. Ya, voy a tener que irme alejando, lo veo en otro video, yo creo que voy a hacer un último video. Voy a hacer un último video porque tengo que hablar la formación de la escuadra. Me queda un último video, lamentablemente, para los que se aburren con esto. Estoy en el video 20, me quedaría uno en el video 21, pero
Osorio llega a Talcahuano, Talcahuano, a Concepción, Concepción estaban todos histéricos porque no pensaban que hacía 3 meses había salido un ejército orgullosísimo, seguro de sí mismo, y esto es como en el fútbol. Como ayer estuve en la final del Audax Italiano con Palestino, y de repente empatan 2-2, y nosotros estábamos fascinados, y después vino un golazo del gallo se me olvida el nombre, pero es que es un jugadorazo de Palestino, que y en un momento terminado esto fue un desastre total del ejército realista, porque estamos hablando que llegaron 30 con Osorio, y los que pudieron pasar después del Maule no fueron nada, porque llegaron 700 al río Maipo, huyendo de la batalla. 700 al río Maipo. En el río Maipo agarraron 300. 400 lograron pasar al río Maipo y siguieron huyendo. Pero siguieron atosigando. Llegaron 200 a Talca. En Talca había una reserva de víveres y una reserva de municiones que había dejado Osorio. Encontraron esa reserva y cruzaron el Maule y llegaron a Chillán, donde estaba el centro realista, y en Chillán estaba Landaño. Lantaño, que era uno de los grandes. ¿Sí? Los españoles tenían grandes oficiales. Entonces, estas fueron las huidas espantosamente trágicas. Como les digo, 1.500 muertos contra 800. O sea, de un ejército, el ejército realista eran 4.500. Que de 4.500 haya 1.500 muertos y 1.500 heridos y el resto prisioneros, y que solamente pudieron llegar menos de 200 a Chillán y 30 a Concepción, huyendo con Osorio, que se escapó, no quiso quedarse, y los otros se quedaron a pelear. Ordóñez se quedó a pelear en 4 horas, bombardeados por la artillería con superioridad total de los patriotas, atacando, aguantando. Ordóñez fue tomado prisionero, y Ordóñez después murió en una insurrección que hicieron los presos militares que estaban en Mendoza, que fue una cuestión tremenda. Entre medio, en esos mismos días, el mismo día, el 6, fusilaban a los hermanos Carrera y acusan de que O'Higgins. O sea, es que eso es la ignorancia. El gallo ignorante te dice, no, es que O'Higgins mandó a matar a los hermanos Carrera. Pero dime una cosa, ¿O'Higgins tenía algún minuto, un segundo para preocuparse de los hermanos Carrera? Los hermanos Carrera fueron ajusticiados en Mendoza por el pueblo de Mendoza porque estaban cabreados, y los fusilaron al día siguiente de Maipú. Y San Martín apenas llegó a Santiago se acordó de ese tema y mandó una orden. Y firmada por O'Higgins. O'Higgins y San Martín mandaron una orden escrita, que está escrita, es un testimonio escrito, donde ellos mandaron un tipo a matacaballos para que llegara a Mendoza y que se perdonara a los hermanos Carrera. Esa es la verdad. Pero ya se habían fusilado. Fue una decisión rápida, apresurada. Hay decisiones malas, decisiones buenas, así es la vida, como el Comando Jungla, que estaban todos felices cuando inventaron el Comando Jungla y ahora están todos arrepentidos. ¿Qué diablo? Así es la vida. Se retrocede y se avanza. Así dice don Alfredo Moreno, ministro de los temas sociales en Chile. Bueno, espero no haberlos dado una lata, pero tenía que pasar esto. A mí me apasiona. Yo podría poner música, podría hablar muchas cosas, pero en realidad tenía que resumir y me queda materia para un último video de historia de Chile, porque, o sea, de independencia de Chile. Tengo ganas de hablar de otras cosas y tomarme unas vacaciones, porque voy a la zona de la Araucanía. Voy a pasar una semana en la zona de la Araucanía, a unos lugares que me gustan allá.